pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a repartirles, bueno, le voy a pedir a alguien que me apoye a repartir unos papelitos. No es una lotería, ¿eh? Son los versículos que vamos a estar leyendo. Y así ustedes me ayudan, ¿verdad? Y gasto un poquito menos la voz porque ahora con estos fríos siento que me falla un poco. Bien, estamos viendo el libro de Apocalipsis. Y quiero que vayas a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Tal vez es el libro más difícil de la Biblia, ¿verdad? ¿Y por qué lo estamos estudiando? No porque seamos expertos, ¿verdad? Sino por una sencilla razón. Mira, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces hay una gran bienaventuranza, ¿verdad? De leer el libro de Apocalipsis, de estudiarlo y estar pendientes de las cosas que están por venir. Algunas de ellas ya están sucediendo y es lo que vamos a ver también en esta mañana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es bienaventurado? 1000 veces feliz, 1000 veces bendito. Una persona que tuvo una suerte extraordinaria. Si es que dijéramos, si es que pudiéramos llamar que existe suerte. ¿Saben que los cristianos no creemos en la suerte? Creemos en la bendición de Dios. Dios bendice, o a veces Dios recoge la canasta, porque Dios quiere llamar nuestra atención. Pero si pudiéramos decir que hay suerte, una persona bienaventurada es una persona que tuvo muchísima suerte. Y hablando en términos cristianos, es una persona sobre la cual Dios derrama bendiciones. Y dice aquí, bienaventurado, bienaventurados, el que lee, ¿verdad? Y los que oyen las palabras de esta profecía, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. ¿Cuántos son bienaventurados aquí? Somos bienaventurados. Bien, estamos en el capítulo 12. Por ahí les invito a que lean todo el libro para que se vayan ubicando. Y vamos a ver que en este capítulo, este pasaje nos habla acerca de la mujer y el dragón. Parece como un poquito, algo así como medio fantasioso, ¿verdad? Como película así de suspenso, ¿no? La mujer y el dragón, ¿verdad? Bueno, vamos a ver por qué San Juan, ¿verdad? Porque este libro lo escribió San Juan, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué San Juan, Dios permitió que él viera esto, ¿verdad? Bien, capítulo 12, versículos 1 al 2. Dice así, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ok. Normalmente las personas, ¿verdad?, identifican a esta mujer con la Virgen María, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen, pues es que, ¿cómo la pintan? Pues que tiene, ¿verdad?, una corona, ¿verdad?, que tiene 2 estrellitas, ¿verdad?, tiene la luna abajo, ¿verdad? Y, digamos, ponen como un halo de resplandor a su alrededor. Por eso es importante estudiar la Biblia, porque a través del estudio de la Biblia nos vamos dando cuenta el verdadero significado de los símbolos que nos quiere mostrar Dios, ¿verdad? Bien, esta mujer no es la Virgen María, ¿verdad? Ella está representando a Israel y vamos a ver ahorita por qué ella está representando a Israel, ¿ok?
Recuerden ustedes que Israel es la esposa del Señor, es la esposa de Jehová, ¿verdad? Si ustedes leen el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta cómo Dios le habla a Israel también como si fuera su esposa. Esa corona de 2 estrellas, ¿verdad? Son las 12 tribus de Israel, y para eso le voy a pedir a la persona que tiene la cita de Génesis 37, 9 al 11, que nos pueda leer esa cita. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. La Biblia, gracias, se interpreta a sí misma. Muchos de los tipos que encontramos en el Nuevo Testamento están representados en el Antiguo Testamento. Y en el sueño que tuvo José, que fue uno de los 12 hijos de Jacob, eh, él tuvo, ¿verdad?, esta revelación en la cual Dios le estaba mostrando que él iba a ser uno de los principales, que Dios lo iba a poner en un lugar especial para poder rescatar al pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? Por eso él soñó que la luna, las estrellas, perdón, la luna, el sol y las estrellas, 11 estrellas se postraban ante él. Él era la 12ª estrella, ¿verdad? Y de esa forma, ¿verdad?, Dios le estaba diciendo, va a llegar un momento en el cual todos en tu familia se van a tener que arrodillar delante de ti. Y él no lo entendió, no entendió cuál era, por qué tenía que suceder esto. Pero después, cuando tú lees el libro de Génesis, vas a encontrar que después de que José, ¿verdad?, estuvo en Egipto, porque fue vendido, Dios lo levantó para ser el segundo de Faraón. Y cuando hubo una hambre tremendísima, él llamó a toda su familia para que fueran sustentados en Egipto, ¿verdad? Y es así como el pueblo de Dios pudo sobrevivir a esa gran hambruna. Bien, dice la palabra, volviendo a Apocalipsis, dice que esta mujer estaba en dolores y en angustia, ¿verdad? Dice que estando encinta, embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Jesucristo es hebreo, es judío, es nuestro Salvador, pero es judío. E Israel, ¿verdad? Digamos que es esa madre que viene a dar a este hijo varón, ¿verdad? Dice aquí que estaba todavía encinta y sin embargo había un peligro, había, digamos, una angustia. Esos dolores, ¿verdad?, se refieren a esos dolores que sufrió Israel en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que los judíos estuvieron dominados por muchos pueblos, pero en el tiempo del Señor Jesucristo estaban bajo la opresión romana, que era una opresión muy fuerte. Tenían que pagar tributo y aparte no podían hacer lo que sea. Si en un momento dado iba un romano, ¿verdad?, con una carga, le pueden decir a cualquier hebreo, llévame esta carga. Y no importa qué tan pesada fuese, la tenían que llevar por lo menos una milla, obligatoriamente. Entonces, era una opresión tremenda. Y una vez que nuestro Señor Jesucristo, bueno, nació, cumplió su ministerio, murió en la cruz, tiempo después fue destruido el templo de Jerusalén. Y con ello, ¿verdad?, fue dispersa gran parte del pueblo hebreo. ¿Por qué vino esta situación? Porque los romanos cada vez empezaron a ejercer mayor presión para que el pueblo hebreo adorara también al César y de esa forma ellos poder tener un control, ¿verdad? Recuerden ustedes que siempre
especialmente en la antigüedad, ¿verdad? La religión era la forma de control sobre las personas, era una de las formas, aparte del gobierno, ¿verdad? Entonces, para asegurar, los romanos, para asegurar su poder, ellos pusieron al César como si fuera Dios. Los cristianos empezaron a decir, es que Jesucristo es Dios. Jesucristo fue exaltado y ahora es Dios. Y entonces se empezó a crear un problema porque los romanos decían, estos cristianos están creciendo, están aumentando y hay un peligro de que ellos puedan venir y rebelarse en contra de nosotros. Así es que estaban obligando a toda la gente, especialmente a los judíos, que proclamaran al César como su rey. Los cristianos a quién proclamaban como su rey, a Jesús. Y los judíos a quién, a Jehová, ¿verdad? Porque desde el Antiguo Testamento Jehová se presenta como rey. Entonces, de esta forma, al aumentar la presión, los judíos se rebelaron. Y por otro lado, ¿verdad? Un gobernante romano se le ocurrió, como era muy codicioso, tomar los vasos, tomar la plata que había en el templo, y eso enfureció a los judíos, ¿verdad? Entonces se creó una gran rebelión, ¿verdad? Vino Tito, vino la destrucción del templo de Jerusalén, ¿verdad? Y hubo mucha gente dispersa. Desde aquel entonces, ¿verdad? Pues ahora sí que fue un golpe tremendo que ellos pasaron, ¿verdad? Entonces, por eso esta mujer que es Israel, ¿verdad? Ha pasado por estos dolores y por esta angustia, ¿verdad? Al momento de su alumbramiento. Bien, vamos a la siguiente diapositiva y leer los versículos 3 y 4. Dice que apareció también otra señal en el cielo. He aquí había un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí este dragón escarlata lo que representa es precisamente el imperio romano, ¿verdad? Un imperio muy poderoso. En el libro de Daniel, ahorita lo vamos a ver más adelantito, dice que eh, pisoteaba todas las cosas, desmenuzaba todas las cosas. ¿Ok? Bien. Dice que su cola, ¿verdad? Arrastró la tercera parte de las estrellas, que significa, ¿verdad? Espíritus, ¿verdad? Significa ángeles. Porque miren, si algo va a suceder en la tierra, no es nada más algo físico. Siempre hay algo espiritual, ¿verdad? Y es más, lo espiritual es más poderoso y más real de lo que sucede físicamente. Así es que cuando sucede un evento espiritual fuerte, ¿verdad? Normalmente están detrás las fuerzas de las tinieblas, están las fuerzas de Dios sobre esas situaciones. Bien, dice que el dragón, ¿verdad? Eh, dice que se paró frente a la mujer y estaba esperando, ¿verdad?, que diera luz ese hijo para poderlo devorar. Si ustedes recuerdan, cuando nuestro Señor Jesucristo nació, Él nació en unas circunstancias muy difíciles. Primero, se decretó que toda la gente fuese empadronada. ¿Quién lo hizo? Pues los romanos, porque querían saber cuánta gente había y mantener el control. Y también para que pagaran tributo. Así es que María y José fueron a Belén y ahí fue donde nació nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero recuerden que los magos, que no eran 3 ni eran reyes, ¿verdad? Los magos fueron a preguntar al palacio, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes dijo, con que un rey, ¿verdad? No se lo dijo a ellos directamente, ¿verdad? Pero él lo pensó, con que hay un rey que se está levantando. Nació un rey. Y entonces les pregunta a los sabios, ¿verdad? Los eruditos, ¿dónde se supone que tiene que nacer ese rey? No, pues la profecía lo dice que va a ser en Belén.
Ah, pues vayan a Belén, ¿verdad? Vayan y adórenlo y me avisan para ir a adorarlo también. Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que quería hacer? Matarlo. Quería devorarlo, como dice aquí la palabra de Dios. Tan pronto naciese, quería devorarlo. ¿Y entonces qué sucedió? Dios, que en aquel entonces hablaba por medio de sus ángeles, aparte de su espíritu, pero principalmente, ¿verdad? Bueno, hablar por medio de ángeles era una forma muy común en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y a través de sueños les muestra a estos magos que no regresaran a avisarle a Herodes, sino que se fueran por otro camino ya a su territorio. Herodes, cuando se vio burlado, se enojó muchísimo y dijo, pues me van a matar a todos los niños menores de 2 años que estén ahí en esa población en Belén. Y fue tremendo. Dice la Biblia, Raquel llora por sus hijos, ¿verdad? Porque perecieron. Fue una cosa tremenda, fue una matanza tremenda. ¿Por qué? Porque así eran los romanos, eran muy sanguinarios, ¿verdad? Son ese dragón rojo que está diciendo aquí la palabra, ¿verdad? Sin embargo, Dios libró a su hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levante su mano. A ver, todos, levante su mano. Levante su mano. ¿Verdad? Okay. Si Dios tuvo cuidado de su hijo, ¿crees que no tendrá cuidado de ti? Claro que sí. Porque Dios cuida a sus hijos. Y este es parte del mensaje que Dios quiere traer a través de esta escritura. Dios tiene cuidado de ti. Que hay peligros, sí hay peligros. Que las tinieblas quieren ir en contra tuya, es cierto. Pero Dios tiene propósitos para sus hijos. Y cuando Dios tiene un propósito, Él va a ver cómo se las arregla para que tú salgas exitoso. Porque a Él le interesa tu vida por lo que tú vas a hacer para su reino. Por supuesto, ¿verdad? Que si yo digo, no, a mí no me interesa nada lo de Dios, yo voy a hacer mi vida y voy a vivir como yo quiera, me estoy saliendo de la cobertura. Y aunque sea hijo, el diablo me va a dar una buena revolcada. Si no es que se lleva mi vida. Y de esto hay muchos ejemplos en la escritura. Gente que fue llamada, gente que fue escogida y cumplió un poquito del propósito, pero se apartó. Sansón, por ejemplo, desde el nacimiento elegido para ser un juez de Israel, pero pues tenía un problema muy grave, ¿verdad? Una debilidad por las mujeres. Y esa fue su perdición, que liberó al pueblo en parte, sí, es cierto, sí, peleó algunas batallas, sí, le dio en la torre en parte a los filisteos, pero no hizo todo lo que Dios quería. ¿Y cómo terminó? Terminó ciego, terminó atado a unas columnas, derribó el templo, ¿verdad? Le cayeron las piedras, mató a muchos filisteos más, pero no terminó como Dios quería. Aunque Dios por su misericordia lo usó. Entonces, Dios va a cuidar a sus hijos. Dios te va a cuidar a ti, pero tenemos que estar en el plan de Dios, bajo la cobertura de Dios, en el camino del Señor. Bien, vamos a la siguiente. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1270 días. ¿Quién tiene la cita de Salmos capítulo 2, versículo 9? Gracias. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Gracias. Ahí está hablando
proféticamente de nuestro Señor Jesucristo. David, ¿verdad? Que fue un profeta, escribió gran parte de los salmos y tuvo una gran revelación de Jesucristo. De hecho, Jesucristo es su descendiente, ¿verdad? Pero pues Dios quiso revelarle cosas. Así es que dice que desde el Antiguo Testamento ya se le está profetizando a Jesucristo: tú vas a gobernar las naciones con vara de hierro. ¿Cuántos de aquí los han disciplinado con una varita? Con un cinturón. Imagínate que te disciplinen, pueden bajar la mano. Imagínate que te disciplinen con una vara de hierro. ¡Ah! Híjole, ¿cómo dolerá una varilla? Si no es que te quiebra algo, ¿no? Lo cual significa que cuando el Señor Jesucristo establezca su reino, va a ser muy severo, pero severo para con los que realmente lo merezcan, ¿verdad? Porque Él va a ser muy tierno para con su pueblo, para con sus hijos, para con las naciones, para con los gobiernos que se sujeten y se sometan a Él. Bien, entonces ella dio a luz un hijo varón, dice que Él va a regir, ¿verdad? Las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Hebreos 11:12. A ver, la persona. Ay, perdón, Hebreos 10:12. Gracias. Gracias. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gracias. Igual el gobierno romano, ¿verdad? Y los judíos le dieron muerte a Jesús. Yo no soy abogado, pero dicen, ¿verdad? Los juristas, los abogados, que ese fue el juicio más injusto que se le hizo a una persona. Le pusieron testigos falsos, ¿verdad? Se saltaron un montón de leyes. No había, el Señor Jesucristo no había hecho nada absolutamente. Dice la Biblia que Él anduvo haciendo bienes. ¿Tú conoces una persona que podríamos decir buena en este mundo? Oye, imagínate esa persona que la culpen de lo peor y que la suban en una cruz y que la escupan, ¿verdad? Y que la lleven a la muerte. ¿Qué te parecería? Pues eso no se compara a nada, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo no solamente era bueno, Él era santo. No había en Él ningún pecado. Y Él, estando en esa situación, ¿verdad? De bondad, de santidad, le hicieron ese juicio injusto, ¿verdad? El gobierno romano, el mismo Sanedrín, que era el gobierno judío, y lo llevaron a la muerte. Dice la palabra que si las tinieblas, que si los príncipes de este siglo hubieran sabido del plan de Dios, dice que no le hubieran dado muerte al Hijo de Dios. Porque al darle muerte, estaban cumpliendo el plan de Dios. Ellos pensaban que estaban destruyendo al Salvador, pensaban que estaban destruyendo al Hijo varón. Este es el que va a gobernar, este es el que va a ser rey, pues mátenlo. ¿Qué le pusieron al Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz? El rey de los judíos. Es más, hasta los judíos se enojaron. Le dijeron: oye, ¿por qué le pusiste ahí el rey de los judíos? Bórrale, quítale eso. ¿Y qué dijo Pilatos? Lo que puse, lo puse. En otras palabras, no voy a cambiar ese letrero que puse. Y fue un testimonio físico. Pero fíjense, de un hombre que no conocía a Dios, diciéndoles: ustedes mataron a su rey. Lo pusieron en una cruz. ¿Qué dijeron ellos? Su sangre sea sobre nosotros. ¿Y cómo ha padecido el pueblo de Israel? Tantas cosas. Hay que tener cuidado con lo que uno dice. A veces por alguna situación que no nos va bien en la vida, empezamos a quejarnos,
empezamos a reclamarle a Dios. Nos atrevemos a levantar nuestra mano, nuestro dedo, nuestra boca contra Dios. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Si Dios fuera una persona como tú y yo, ok, no te pasa nada. Pero estás dirigiéndote a tu Creador, al gobernante de todas las naciones, al Señor de los señores. Si uno ofende a una autoridad, pues no va a quedar impune. Simplemente, bueno, no te digo haz la prueba, ¿verdad? Te iba a decir haz la prueba, pero no lo hagas. Pero al policía que te detuvo porque consideró una infracción, que a lo mejor te pasaste en rojo, pero tú viste que era amarillo y te paró. Y tú le dices, no, es que usted, ¿por qué me dice? Y salen sapos, serpientes y... Pues por haber ofendido al policía, te pueden arrestar. Te pueden meter a la cárcel si haces uso de violencia. Por hacerlo con un hombre. Ahora imagínate que tú hables en contra del Rey de Reyes, un Dios bueno, un Dios justo, Dios verdadero. Pues esto pasó, ¿verdad? Con el pueblo hebreo. Bien, dice que esta mujer entonces huyó al desierto y ahí Dios le había preparado una morada para sustentarla, ¿verdad? Israel, ¿verdad? Escapa y es protegida, ¿verdad? También en el tiempo de la gran tribulación. Vamos a ver Daniel 9:27. Esta profecía se refiere no solamente al tiempo de Jesús, sino también se refiere a los últimos tiempos que estamos ya por vivir. ¿Ya? Sí. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá él, el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gracias. Todo esto va a suceder en Israel. Y esta semana, ¿verdad? Que está hablando es otra semana, que es la semana del futuro. Porque Jeremías profetizó que estaban determinadas 70 años para que terminaran la prevaricación, para que nuevamente el pueblo pudiese regresar de donde fue extraído, fueron deportados. Pero Daniel, ¿verdad? Recibió otras revelaciones en las cuales Dios muestra que en el último tiempo Israel, ¿verdad? Por 3 años y medio iban a creer que el Mesías ya estaba entre ellos. Y es más, se dice, ¿verdad?, que ellos reanudan el culto a Jehová, como en la antigüedad, pero sin embargo a la mitad de la semana, ese personaje que la Biblia nos muestra que es el anticristo, se revela y entonces trae una abominación desoladora. Y los próximos 3 años y medio hay una persecución tremenda para cristianos y para judíos. Porque creemos en el mismo Dios. Bueno, aunque los hebreos todavía les falta una revelación, ¿verdad?, de que Jesucristo es Dios. Pero ellos también saben de Jesucristo. Ellos lo tienen como un rabí. Nosotros lo tenemos como el Señor de señores y Rey de reyes. Pero por causa de la fe en Dios, mucha gente va a perseguir a los cristianos y va a perseguir a los judíos en el último tiempo. ¿Cuántos de aquí son cristianos? Bueno, los que no levantaron la mano quiere decir que no quieren que los persigan, ¿verdad? Bueno, Dios te libre, ¿verdad? Pero no por negar al Señor no te van a perseguir. Porque el sello del Señor es algo que está en el Espíritu. Si tú estás aquí hoy en esta mañana es porque Dios te trajo. Porque hay un hambre de Dios en ti. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, dice la palabra, padecerá persecución. Pastor, entonces ya me voy. Ya no me gustó esto.
No, no te preocupes, esto se va a poner más bueno. Bien, Israel escapó y fue protegida por Dios. También nosotros somos judíos, no de nacimiento, pero sí por Cristo Jesús. Aunque se dice que todos los apellidos que terminan en ES o en EZ, o los apellidos que llevan nombres de flores o frutos, provienen, perdón, y cosas, provienen de esos apellidos judíos, ¿verdad? Les voy a platicar tantito cómo estuvo la historia. Resulta que en España, ¿verdad? Digamos, los judíos fueron dispersos, una parte fue a dar a España. En España los persiguieron en el tiempo de las cruzadas. Hubo un tiempo en el cual se consideró al judío, ¿verdad? Porque habían matado al Señor Jesús, los consideraron gente mala y los persiguieron, los metieron a la cárcel. Y después Cristóbal Colón necesitaba personas para venir a América. Era una aventura, bueno, ellos querían ir a la India más bien, querían encontrar otra ruta para llegar a la India, pero era aventurarse en un mundo desconocido. ¿Saben cómo era el mapa en aquel entonces? Era así como cuadrado, así como mucha gente piensa que el mundo es ahora cuadrado, y había unos elefantes abajo, ¿verdad? Y entonces, terminando eso, ya no sabían qué había. Podía ser que se cayeran y desaparecieran. Pues en esa aventura, como mucha gente no quería ir, pues dijeron los hebreos, nosotros vamos, los judíos, nosotros vamos, a donde sea, pero nosotros ya no queremos estar en esta opresión y en esta cárcel. Y así es que ellos se embarcaron, ¿verdad? Fue parte de la tribulación, de la tripulación, ¿verdad? Esos esclavos, ¿verdad? O más bien reos, pero hicieron las labores de limpieza de los barcos y todo, y llegaron, sin saberlo, a América. Por eso es que apellidos que tenemos nosotros, ¿verdad? También tienen sangre judía. Sefardí, ¿verdad? Tienen sangre judía, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tenemos, no sé, una pizquita, algunas moleculitas de ADN de los judíos. Pero lo que sí es cierto es que todo aquel que cree en Cristo Jesús es parte del pueblo de Dios. Y también va a ser protegido, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente. Versículo 7 dice que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien. Va a haber una gran batalla en el cielo. Tremenda. Y también la Biblia habla de otra batalla aquí en la tierra. Va a ser un peleadero tremendo. ¿Qué es lo que se está jugando en esas batallas? Cuando hay una batalla, ¿qué se juega? La vida, un territorio, una población, recursos, poder. Ahorita Rusia está viendo a ver a quién se come. Y Estados Unidos pues ya se comió toda América Latina, ¿verdad? De hecho ya hasta se atiborró, ¿verdad? Ya los quiere como escupir, ¿no? Porque ya son muchos, ¿verdad? Pero siempre que hay una guerra, se busca algo. Bueno, en el cielo se estará derrotando finalmente a Satanás y a sus ángeles. Pastor, yo pensé que eso ya había sucedido. No. ¿Y por qué Dios deja al diablo suelto? ¿No sería mejor que ya el diablo estuviera amarrado y
no tuviéramos problemas. Saben que Dios se glorifica a través de darnos ayuda, a través de guardarnos de las tentaciones, a través de librarnos de las obras de las tinieblas. Sin embargo, todo aquel que se rebele en contra de Dios va a caer en las tinieblas. Así es que hubo una gran batalla, ¿verdad? Y habla de Miguel. Vamos a ver un poquito de Miguel. Daniel 10:21, por favor. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Daniel 10:21. Gracias. ¿Ahí quién está hablando? El hermano Pepe. No, no es cierto. ¿Está hablando Dios? No. A ver, los estudiosos de la Biblia, los que sí leen su Biblia, ¿quién está hablando ahí? Gabriel. ¿Y quién es Gabriel? Ah, mi amigo de la esquina. No. ¿Quién es Gabriel? Otro ángel. Es un ángel mensajero. ¿Se acuerdan que Gabriel también fue con María, con la Virgen María, y ella fue la que anunció el advenimiento de Jesucristo? Y aquí en el Antiguo Testamento le está avisando a Daniel y le está diciendo, yo tengo un mensaje importantísimo y quería llevártelo porque desde el momento en que tú te dispusiste tu corazón y te humillaste delante de Dios y empezaste a orar y empezaste a buscar a Dios, Dios dio la señal, dio la orden de que yo tenía que traerte este mensaje, pero no podía llegar. Y no podía llegar porque Miguel se estaba oponiendo, perdón, que las fuerzas de las tinieblas se estaban oponiendo. Pero Miguel, que está de parte del ejército, de parte del pueblo de Dios, me ayudó y entonces yo pude pasar para traer y darte este mensaje. Dice, y allá dejé a Miguel peleando, dejé a vuestro príncipe. Entonces Miguel es un arcángel guerrero, muy poderoso. Solito puede contra todos. Tremendo. Aunque dice ahí, Gabriel, sí voy a ir a ayudarlo, pero ahí lo dejó. Entonces, Miguel, ¿verdad? Es ese ángel que protege al pueblo de Dios. ¿Debemos hablar con ángeles? ¿Qué opinan por acá? Ajá. ¿Y será que Dios nos mande ángeles para hablarnos en este tiempo? A ver, por acá dicen que no. ¿Sí? ¿Puede ser posible que sí? Ok, bueno. Pero es más probable que Dios nos hable a través de su espíritu. ¿Verdad? No quiere decir que Dios no haga excepciones. Sí puede enviarnos un ángel. ¿Verdad? Pero debemos tener cuidado. Porque dice el Señor, ¿verdad? Que si aún un ángel te trajera un mensaje, no digamos que te avisan de algo, sino que te trae una doctrina o un mensaje, ten cuidado, sea anatema. Debemos estar en comunión con el Espíritu Santo para estar recibiendo de parte de Dios a través de su Espíritu. Y así es que este ángel, ¿verdad? Es el que está defendiendo al pueblo de Dios. Cuando tú tienes un problema, una situación de peligro, tú puedes recurrir y puedes pedir ángeles, no pedirle a los ángeles. Es muy común, ¿verdad? Que en la cabecera, ¿verdad? Del niñito, ¿verdad? Está, digamos, ahí el ángel de la guardia y están dos niñitos, ¿verdad? En un camino ahí bien peligroso. Perdón. Un camino bien peligroso. Y el ángel, ¿verdad? Está extendiendo sus alas, perdón. Y ¿qué es lo que pasa? Lo está protegiendo, ¿no? Bueno,
debemos nosotros pedirle a nuestro Dios que envíe a sus ángeles para cuidarnos. Dice la palabra de Dios que Él ha puesto ángeles a nuestro servicio para que nos puedan auxiliar. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto? 40 días estuvo en ese lugar. Cuando terminó toda la tentación, dice que llegaron ángeles y le servían. Así es que si tú tienes una situación de peligro, tú puedes decir, Dios, orar, Dios, ayúdame, envíame ángeles. ¿Cuántos testimonios, verdad? Creo que Vani próximamente va a hablar acerca de esto. Ahora no sabemos, pero hay una materia en el instituto, ¿verdad? Hay varias materias que hablan acerca de los ángeles, por lo menos 3. Y hay libros que hablan de esos testimonios de personas que de una forma milagrosa fueron ayudadas por gente que después se desapareció. Ay, aquí estaba. Ya no está. ¿Dónde se fue? Dios envía ángeles. Tal vez no los vas a ver con alitas, ¿verdad? Pero Dios envía ángeles en este tiempo para ayudar a sus hijos. Bien, vamos a la siguiente. Versículos 10 y 11. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, aquí cambia un poquito la escena, ¿verdad? Y se escucha esta gran voz del cielo. Ahora sucedió que la salvación se consumó, ¿verdad? Ha venido el poder de Dios, se ha establecido el reino de nuestro Dios y se ha establecido la autoridad de su Cristo. Es lo que estamos esperando. Que Cristo Jesús reine. Desde que Jesús vino a tu vida, si es que ya vino a tu vida cambió. Si te sentías culpable y te arrepentiste, tus pecados fueron perdonados. Si te sentías solo o sola, vino el Señor para llenar ese vacío interior. Si tenías temor, Él viene con su paz y con su presencia a decirte, yo estoy contigo. La vida cambia cuando Jesús viene y reina en tu vida. Si Jesús todavía no reina en tu vida, por eso hay problemas. Si todavía tú estás reinando, o le dices, Señor, tú reinas el domingo, pero de lunes a sábado yo reino. Pues no, ¿verdad? Préstame, por favor, el cetro. Porque de lunes a sábado yo soy el rey o la reina. Y el domingo ten. No, Él tiene que ser Señor de nuestra vida todo el tiempo. Y si Él es el Señor de nuestra vida, entonces todo está bajo control. Él te va a cuidar, Él te va a proveer todo lo que necesitas, Él te va a guiar. Por eso anhelamos los cristianos que el reino de Dios sea establecido en nuestra vida y en la tierra, porque es un reino justo. Si hoy tú estás enojado, ¿verdad? De que porque el gobierno, que porque te cobraron impuestos, que porque te hicieron esta injusticia, ¿verdad? ¿Por qué te quitaron tu casa? Porque no sé qué cosas. Hay muchas injusticias y no estoy diciendo que todas sean del gobierno. Pero lo que la palabra nos está diciendo es que cuando
se establezca el reino de nuestro Señor Jesucristo, va a haber justicia. Va a haber verdadera justicia. Otra cosa que sucede es que el acusador, dice aquí, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Quién es ese acusador? Satanás, el diablo, el chamuco, el chanclas. A veces se disfraza, ¿verdad?, de rojo, a veces de blanco, a veces de un joven muy guapo, ¿verdad?, que te hace ojitos, o de una muchacha muy hermosa que también te hace ojitos. El diablo tiene muchos disfraces, muchos trajes. Pero dice ahí, él es el engañador. Él es el que los engañaba. Yo creo que el diablo a veces se ha de reír de nosotros. Muchas veces. Llega, ¿verdad? Y te dice una tentación, ¿verdad? Mira, agarra ese dinero. Nadie se va a dar cuenta. ¿Y sabes qué hace? Corriendo va con Dios. ¿Ya viste lo que hizo tu hijo? Mira, mira. Se robó ese dinero. Canijo diablo, mugroso diablo. Primero nos lleva a la tentación y luego, ¿verdad? Va de chismoso allá con Dios. Qué mentira, ¿verdad? De que nadie se va a dar cuenta. Va directamente con el que nos va a juzgar. ¿Qué importa que la gente no se dé cuenta? Si Dios se da cuenta, es lo más importante. Porque vamos a ser juzgados no delante de las personas, vamos a ser juzgados delante de Dios. Y así el diablo juega con nosotros. Nadie se va a dar cuenta. Vete con la señora esa. Date una escapadita. Aunque Dios no necesita informantes. Dios lo sabe todo. Pero a este le gusta ir de chismoso. La verdad. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí no está la cita de Job, ¿verdad? Está creo un poquito más adelante. ¿O sí está aquí? No, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la cita que está en 1 de Juan 1:7. Creo que me salté una cita, la cita de Job. La de Job era de la página pasada. Perdón, sí, ¿pueden leer la de Job? El Señor estaba complacido con la manera de vivir de Job, pero aún así permitió a Satanás que le causara problemas. Ok. Fíjense que es extraño, pero Dios en su justicia. ¿No es la cita? A ver, por favor, ahora sí. Ajá. Sí, gracias. Dice, y aconteció que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondieron, respondió Satanás a Jehová, dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Y, caray. Sí, gracias. Dios es justo y mientras una persona no esté sentenciada, pues tiene en cierta forma libertad. Como en un juicio, ¿verdad? Hay gente que cuando es muy peligrosa, pues hasta en su casa los encierran, pero no van a dar a la cárcel directamente. Satanás, podemos ver en la palabra de Dios que tiene cierta libertad, incluso para entrar a la presencia de Dios. ¿Qué hacía Satanás? ¿Le hacía algo a Job? Y estaba esperando a ver a qué horas Job iba a maldecir a Dios. Eso estaba esperando.
Yo me pregunto si cuando te pasa algo malo, vienes y te quejas o maldices a Dios. Porque eso es lo que espera Satanás. Pero ¿qué dijo Dios de Job? Cuando regresó, ¿verdad? Satanás dijo, ¿ya viste a mi siervo Job? No me ha maldecido. Aún retiene su integridad, aún, ¿verdad? A pesar de lo que le hiciste, a pesar de lo que le sucedió. ¿Qué le pasó a Job? Pues nada, o todo. Se le murieron sus 10 hijos. Le robaron todo su ganado, sus camellos. Luego se enfermó él. Y luego la esposa vino a rematarle, ¿verdad? De que todavía crees en ese Dios. Y luego llegan sus 3 amigos a decirle, eres un pecador, por eso te ha ido mal y va. Cristianos, de veras levantemos al caído. Porque es muy fácil juzgarlo y decirle, eres un pecador y caíste. Y te pasó lo que te pasó por pecador. Esa no debe ser la postura. Pero regresando, ¿verdad? Dios le dice, mira, mi siervo Job aún retiene su integridad, aún me respeta a pesar de todo lo que le ha sucedido. Ojalá así sea nuestro corazón. No solamente bendecir a Dios cuando nos va bien y tenemos dinero, sino bendecir a Dios también cuando hay escasez, también cuando estamos enfermos, también cuando sucedió algo que es malo, también cuando se murió un familiar. Bendecir a Dios. Porque de Dios son todas las cosas. Él da prestado, pero es de Él. Y Él puede decir, bueno, regrésamelo. Y debemos dar gracias, especialmente por los familiares, cuando el Señor recoge un familiar. Gracias, Señor, por los años que tú me prestaste, ¿verdad? A mi tío, a mi esposa, a mi quién sabe qué. Gracias. En vez de la actitud que normalmente toma la gente, pero ¿por qué Dios? Y pasan, ¿verdad? Años vestidos de negro, porque no sueltan el luto. Dice la palabra, ¿verdad? Que sí hay que guardar un luto, ¿verdad? Pero también nuestros vestidos después tienen que volver a ser blancos. Bien, los creyentes, aquí en el versículo 11, dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y entregaron sus vidas hasta la muerte. ¿Verdad? Esa es nuestra victoria. La sangre del Cordero tiene poder, pero no es como un amuleto. Vamos a ver cómo funciona esto. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias. El poder de la sangre de Cristo Jesús está en que puede limpiarnos de nuestros pecados y limpiar nuestra conciencia para que nuestros pensamientos ahora sean diferentes. Siguiente cita, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias. Satanás antes, ¿cómo es que nos derrotaba? Porque vivíamos en pecado. Y al vivir en pecado, él tenía poder sobre nosotros. No estaba actuando en nosotros la vida, estaba actuando la muerte. Éramos, dice la palabra, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero cuando tú te arrepientes y crees en Jesús e invocas la sangre de Jesús sobre tu vida y tus pecados son lavados,
el diablo ya no tiene poder sobre ti. Las cadenas, las ataduras que había en tu vida son rotas. El diablo ya no tiene poder sobre ti. Y es más, segunda arma, ¿verdad? Aparte de que Dios rompió todas las ligaduras que tenías con Satanás, te dio una espada. Dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. La Biblia. Perdón. Leer la palabra de Dios. Porque yo puedo decir, pues tengo una Biblia, pero si no la conozco, si no la leo, ¿cómo me voy a defender de Satanás? Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, ¿qué le dijo? Ay, vete, diablito, ya no me estés molestando, no quiero comer. No. Él le contestó con la palabra y le dijo, no solo de pan vivir el hombre. Pero él tenía que haber leído la palabra, haberla memorizado para repetírsela al diablo. Tu espada es inútil si está en el librero y está empolvada. Tu espada es poderosa si la memorizaste, la amas y la dices. Pastor, es que el diablo viene y me ataca. Pues ahí dice la palabra de Dios. Los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Y cuando tú lo pones en práctica, el demonio se va. Mientras no conocemos la palabra, el diablo hace lo que quiere de nuestra vida y de nuestra familia. Por eso es tan importante tener nuestra espada y tenerla afilada. Tercera victoria, tercera arma. Mateo 10:28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas en alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ok. ¿Quién es ese que puede meter el alma o destruir el alma en el infierno? Dios Padre. Muchos piensan que es Satanás. No, Satanás no. O así que Satanás es un títere nada más. Es más, dice la palabra que el mismo Satanás va a ser lanzado al lago de fuego. Y no es porque el diablito le guste el fueguito, ¿verdad? Como lo ponen ahí, el diablito bailando en el fuego. No, va a ser atormentado y no un día, por la eternidad. Pero dijo el Señor Jesucristo, no le teman a la gente. No le teman a la gente. Es más, no le teman a la muerte. No le teman a los que matan. Teman a Dios. Porque el que te mate te va a mandar a la tumba. Pero si tú te mueres, si Dios te manda al infierno por tus pecados, estarás perdido completamente por toda la eternidad. ¿Cuál es esta tercera arma? Valor. Valor. Valor para vivir. Que ya no estés viviendo así con temor de que, uy, a ver qué me va a pasar. Es que ya salió en las noticias del diario de Querétaro, ahora que están secuestrando, que están haciendo esto, lo otro. Bueno, no sé, perdón la propaganda, ¿verdad? Pero no es que quiera decir otra cosa, ¿no? Sino simplemente vivimos, mucha gente vive en temor. Tampoco te digo, deja la puerta abierta y las llaves en tu coche. No. O sea, tengamos sentido común. Pero vive con la seguridad de que Dios está contigo, que Dios te cuida. Si tú estás con Dios, Dios te va a proteger. No tienes por qué tener temor. Si Dios te manda una misión difícil y peligrosa, ve, porque Dios te va a acompañar. Dios va a estar contigo. Dios te va a cuidar. Bien.
Versículo 12 dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Conforme se está acercando el tiempo, los fines de los tiempos, el diablo está más activo. Ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Como las maldades cada vez son peores, son más fuertes, son más comunes, las perversiones. ¿Por qué? Porque el diablo está trabajando porque le queda poco tiempo. Cuando el dragón, ¿verdad?, vio que había sido arrojado a la tierra, el dragón es Satanás, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. ¿Qué acaba de suceder con Israel? Una batalla tremenda. Se levantaron, ¿verdad?, los palestinos, los árabes, los libaneses. Quisieron bombardearlo. Hicieron incursiones, secuestraron gente. Pero Dios los ha librado. Ahorita, bueno, ya firmaron una tregua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pudieron capturar a los cabecillas y desmembrar, ¿verdad? No completamente, ¿verdad? Pero esta banda de terroristas, ¿verdad?, que son los de Hezbollah. Y no son los únicos, ¿eh? Hay mucha gente, muchos grupos armados, delictivos, que están esparcidos en el mundo. ¿Quién los comanda? Satanás. Así es. Pero Dios libró a su pueblo Israel. Dios les dio la victoria. Y ahora, ¿verdad?, pues les pidieron, bueno, ya, ¿verdad? Ahora sí que sus enemigos dijeron, ya no nos den por todos lados, ya vamos a hacer la paz, ¿verdad? Y bueno, no sabemos cuánto tiempo dura esta paz, pero es algo recurrente, ¿verdad?, que está sucediendo. ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruir al pueblo de Israel. Satanás quiere destruir al pueblo de Dios. Somos sus enemigos. Tú puedes decir, bueno, ¿yo qué te hice? Yo no te hice nada. No es que le hayas hecho nada. Simplemente porque la simiente de Jesús está en ti. Por eso ya eres constituido un enemigo. Es como el que nació, ¿verdad?, en un bando o en otro. Hay gente que nace, ¿verdad?, en un país y le dicen, ¿sabes qué? Pues ya naciste aquí, ¿verdad? Y estos son nuestros enemigos. Y aunque tú no quieras pelear contra tus enemigos, contra esos enemigos, por tener tú esa sangre, ellos van a pelear contra ti. ¿Y qué vamos a hacer? Decir, no, a mí, Satanás, no me hagas nada. No. Todo aquel, ¿verdad?, que sea del pueblo de Dios, va a tratar de ser, el diablo que va a tratar de destruirlo, ¿verdad? Juan 10:10. Juan 10:10, a ver qué nos dice. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y mi propósito es darles una vida plena y abundante. Gracias. Está hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que el propósito de Satanás es robar, matar y destruir, ¿verdad? Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Dice por ahí, ¿verdad? No soy monedita de oro para caerles bien a todos. Tú vas a tener enemigos naturales y espirituales. ¿Te deben preocupar los enemigos? Pues en cierta forma sí, pero si tú estás bien con Dios, ya no te van a preocupar. Dios te va a ayudar, Dios va a estar contigo, tú tienes la victoria. Vas a tener temor de tus enemigos cuando estés lejos de Dios. Porque Él es, dice la Biblia, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo
está bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y sabes qué significa omnipotente? Todo lo puede. Así es que aunque el diablo exhiba mucho poder, no importa. Dios tiene más poder. Israel, ¿verdad? Va a ser atacado nuevamente por naciones, ¿verdad? Levantadas por las tinieblas. Y es lo que estamos viendo recurrentemente. Bien, vamos a la siguiente. Ya casi terminamos. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Estas alas, ¿verdad?, representan esa ayuda que viene de parte de Dios. La persona que tenga Éxodo 19:4. Dice así, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Gloria a Dios. El pueblo de Dios fue perseguido por los egipcios. Estaban atrapados. Por un lado, ¿verdad?, estaba el mar y por el otro lado, ¿verdad?, los egipcios ya venían a destruirlos. Y ellos no tenían ningún arma para defenderse. Y Dios les dio la victoria. Y aquí lo simboliza de esta forma. Yo les di alas para que ustedes volaran. Dios va a hacer todo lo necesario para ayudarte en el momento en que tú tengas necesidad. Dice que esta mujer, ¿verdad?, fue sustentada por 3 años y medio. Está hablando del futuro, ¿verdad?, del tiempo de la tribulación, en la cual el pueblo de Dios va a ser perseguido, sí, pero Dios lo va a librar. Dice que esta serpiente lanzó agua como un río. ¿Y saben qué significa un río, muchas aguas? Significa multitud de gentes. Ahorita hay una manipulación tremenda, especialmente de las nuevas generaciones, por medio de diferentes medios, ¿verdad?, de las redes sociales, de películas. Hay un adoctrinamiento tremendo de tal forma que se está levantando algo que se llama antisemitismo, que es odio en contra de los judíos, y anticristianismo, que es odio en contra de los cristianos. Te van a tachar de fanático, te van a tachar de ridículo, porque la serpiente está lanzando esa agua, esa multitud de personas, porque quiere ir en contra. Terminamos con versículos 16 y 17. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Últimas 2 citas, Isaías 59:1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Así es. ¿Sí? 59:1. Ok. Dios levanta, ¿verdad?, una bandera en el tiempo final. Eres el salvador de su pueblo. Su mano, ¿verdad?, no se va a cortar. Una vez más, va a salvar a Israel. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias. Dios protege a Israel. Amén. Y lo estamos viendo en la actualidad. Dios protege a su pueblo. También. Amén. Y aquí lo que nos está diciendo, ¿verdad?, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Hay un pueblo de Dios que es el pueblo físico, que es el pueblo de Israel. Hay otro pueblo de Dios que es el pueblo de Israel, que es el pueblo verdaderamente cristiano. Contra esos dos pueblos, las tinieblas, Satanás, la serpiente antigua,
están en contra. Pero así como Dios libra a Israel, también dice la palabra de Dios, las puertas del Hades, de la muerte, no van a prevalecer contra la iglesia. Y tenemos que vivir en esa confianza. Señor, mi vida es tuya. Gracias por cuidarme, gracias por guardarme, por protegerme. A mí me corresponde andar en tus caminos. Pero como dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, si en un momento dado, ¿verdad?, nosotros morimos por no adorar a la imagen, que se sepa que no vamos a adorar la imagen. No vamos a ir a la idolatría. No vamos a volvernos atrás del camino que nos fue dado. Pero Dios los libró. Los aventaron al horno de fuego, no les pasó nada. ¿Y sabes qué es el fuego? Significa prueba. Podrás tener muchos problemas, podrás tener muchas situaciones. Tus familiares a lo mejor están en contra tuya, a lo mejor no tienes dinero, a lo mejor estás enfermo, a lo mejor tienes una demanda, tienes una deuda tremenda. Ese es el fuego. Es el fuego de la prueba. Pero tiene la promesa del Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En Cristo hay solución. Si permanecemos en el camino del Señor, Él va a ir librándonos de nuestros enemigos, Él va a ir rescatándonos, Él va a ir pagando las deudas, Él va a ir supliendo lo que sea necesario, Él va a ir reconciliando nuestra persona con las demás personas para que ya no haya más cadenas, no haya más maldiciones. Pero todo esto es caminar en el Señor y confiar. El que desespera, que dice, no, esto no funciona, mejor yo voy a seguir con mis métodos. Si me hacen, les hago. Ojo por ojo y diente por diente. La jungla. Pero ¿qué es lo que nos enseñó el Señor? Ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Haz bien a los que te aborrecen. Ora por los que te ultrajan y te persiguen. Así serás un hijo de Dios. Serás hijo del Padre. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a dar gracias al Señor por esta porción. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y despreciaron su vida hasta la muerte. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tenemos la victoria. Sabemos, Señor, de las tribulaciones. Estamos viviendo tribulaciones también, Señor. Muchas de ellas sí vienen de parte de las tinieblas, otras, Señor, son resultado de malas siembras, por eso tenemos malas cosechas. Porque nos hemos endeudado, porque hemos hablado de más, porque hemos andado en caminos de pecado, Señor, por eso muchas veces hay situaciones adversas que vienen a nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tu sangre preciosa, Señor, nos limpie de todo pecado. Nos comprometemos, Señor, a apartarnos de todo mal camino para seguir tus caminos. Es el poder de la sangre del Cordero. Volvernos a ti, Señor, de todo corazón. No queremos que el diablo ya tenga más poder sobre nuestra vida, Señor. Solamente queremos que tú reines. También, Señor, tu palabra es verdadera. Renueva nuestras mentes, nuestras conciencias. Que memoricemos, Señor, tu palabra. Que la usemos, Señor, como esa espada de dos filos para pelear la buena batalla.
que echemos mano de la fe, Señor, de la vida eterna, Señor. Sabemos que el enemigo, Señor, quiere intimidarnos para apartarnos de tus caminos. Pero eso sería entregarnos a la derrota, porque Él sabe muy bien que si estamos contigo, Él está derrotado. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos de tus caminos, Señor. Ayúdanos a no renegar, Señor, a no reclamarte, Señor. Tú eres un Dios justo. A no pensar mal de ti, Señor. A no pensar mal de tus siervos, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconciliarnos con todas, Señor, todas las personas, especialmente con nuestros familiares. Porque tú perdonas, Señor, aquel que perdona la ofensa. Pero aquel que no perdona, Señor, tú no lo vas a perdonar. Por eso hoy, Señor, perdonamos y liberamos a las personas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque la victoria en ti es una victoria completa. Gracias, Señor. Y aquí nos lo muestra el libro de Apocalipsis, Señor. Tú proteges a Israel, tú proteges a tu pueblo para ponerlo en alto, Señor, para avergonzar a Satanás. Gracias, Señor, te damos. Pedimos, Señor, tu bendición. Pedimos tu guianza, Señor. Derrama tu amor sobre nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso a nuestro Dios.